Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy haremos una breve visita a Rotterdam por 2 días. Llegamos al aeropuerto de Francia, al aeropuerto de la ciudad de París, el aeropuerto Charles de Gaulle, con una muy breve escala. Transbordamos, hicimos una transferencia de vuelo para ir a la ciudad de Rotterdam. Luego de tomar este segundo vuelo, fue un vuelo muy placentero, muy lindo, muy buen servicio de la línea aérea de bandera. Comenzamos a disfrutar en el momento de la llegada y previo al aterrizaje de los hermosos paisajes que nos estaba entregando Países Bajos. Fue un vuelo muy corto de apenas 50 minutos y arribamos al aeropuerto de Rotterdam. Muy bonito, pequeño como se ve, muy bien con las indicaciones, no tuve ningún tipo de problemas. Llegamos y no se hace aduana, porque no se hace migraciones, porque estoy dentro del mismo comunidad europea, solamente cambié de país. Salimos, estaba bastante nublado y lo primero que hice fue buscar un autobús para dirigirme hacia el centro de Rotterdam. Es un viaje de apenas unos 20-25 minutos hasta el centro de Rotterdam, hacia la estación central que yo quería ir a visitar. Como pueden observar, es una ciudad muy moderna, donde está toda la parte de banco, la parte industrial. Aquí vemos una empresa muy conocida que en la Argentina, junto con otras dos empresas, forman una multinacional, que uno de sus lugares principales está en la provincia de Entre Ríos. Bueno, acá tuve la suerte de pasar por la puerta de uno de esos tres dueños de esa multinacional muy importante. El viaje hacia el centro de la ciudad fue muy agradable y por fin llegamos a Rotterdam Black. Es una estación de tren y de metro en Rotterdam, Países Bajos. Se encuentra en el centro de la ciudad y muy cerca de las casas Cubo, que les voy a mostrar más adelante. Esta estación fue inaugurada en el año 1877, que se encuentra en este lugar. Este es un lugar, ahí hay unos estacionamientos de bicicleta, porque aquí la gente se mueve, la mayor parte de su traslado lo hace en bicicleta, algunos en transportes públicos. Hay algunos que dejan la bicicleta en este estacionamiento y toman el tren o el metro. Y lo que estamos viendo ahora, es otro edificio histórico emblemático de la ciudad, que ya más adelante se los voy a mostrar en su interior. Hacemos un paneo general de 360 grados alrededor de esta estación central. Los edificios son edificios muy modernos, como podrán observar, muy limpio, totalmente, no hay un papel en el piso. Es temprano todavía, son las 8:30 de la mañana, todavía no hay mucho movimiento de gente, y aquí vemos las Casa Cubo, que se denominan. Son muy famosas y muy conocidas aquí en Rotterdam. Fueron construidas en el año 1984 y tienen una forma hexagonal, y hay 32 de estas casas nada más. Es una propiedad sumamente cara y no están a la venta por el momento. Este hermoso edificio que estamos viendo ahora se llama Market Hall. Es un edificio residencial y de oficinas que tiene un mercado en su interior, que ya lo vamos a ver, estamos ingresando para poder verlo. Este edificio fue inaugurado el 1 de octubre de 2014 por la reina máxima de los Países Bajos. Además del gran mercado que vamos a visitar, el complejo tiene 228 apartamentos. Son
4.600 metros cuadrados de superficie comercial, 1.600 metros cuadrados de hostelería y tiene un estacionamiento subterráneo de 4 plantas con una capacidad para 1.200 coches. En el interior del edificio que estamos observando ahora se encuentra adornado con una obra de arte de 11.000 metros cuadrados. Se llama Cuerno de la Abundancia. Esta obra de arte muestra frutas, verduras, semillas, peces, flores e insectos fuertemente agrandados. La obra de arte fue seleccionada entre 9 candidatos internacionales. El trabajo fue realizado usando técnicas digitales en 3D. Este enorme archivo de 1.47 terabytes necesitaba servidores especiales. Yo sé que algunos se estarán preguntando, esta belleza salió 178 millones de euros y se comenzó a construir en el año 2009. En algunos lugares podemos encontrar que le llaman la obra de arte más grande del mundo, o también la denominan la Capilla Sixtina de Rotterdam por su impresionante calidad en el techo que vemos ahora. En el interior podemos encontrar una gran variedad de productos para comprar, desde frutos secos de diferentes partes del mundo, como estamos observando. También encontramos a la entrada, al ingresar, lo primero que vemos es venta de semillas, sobre todo de los bulbos, de los famosos tulipanes de aquí, comida, frutas exóticas. Hay un lugar que venden frutas exóticas y que hacen unos jugos muy ricos. Como es una visita muy corta de apenas 2 días y llegué en la mañana de hoy, tomé un autobús que pasé cerca del puerto. Justo se detuvo este autobús porque estaban cargando un buque de guerra de la Marina holandesa y pude apreciar que estaba por despegar un helicóptero de uno de los helipuertos de los barcos que estaba ahí. Pero bien, luego que se agilizó el tráfico, continué en el autobús para dirigirme a un edificio en el cual se puede visitar. Es un edificio que tiene una muy buena vista panorámica y de esta manera les puedo mostrar parte de la vista aérea de Rotterdam. Esta es una zona portuaria. Ahí pueden observar la parte inferior. Ese es el buque donde despegó el helicóptero, que lamentablemente no lo pude filmar porque justo estábamos dando vuelta y donde yo me bajé no tenía una visión directa. Está muy bien parquizado, una muy buena forestación. Eso es una de las cosas importantes de Rotterdam. Cambié de lugar en la vista panorámica que teníamos anteriormente. Ahora estoy en el otro sector para mostrarles una vista aérea de la zona portuaria de Rotterdam. Rotterdam junto con Hamburgo en Alemania son los 2 puertos más importantes del Mar del Norte, donde la mayoría de la producción sale por estos puertos. Segundo día en Rotterdam. Ahora me dirigí a la ciudad de Delft para
ir a visitar una fábrica de porcelanas. Esta es muy famosa, muy conocida, es la Royal Delft Porcelana. Es todo trabajo a mano y pudimos ingresar a sus talleres. Muy gentilmente nos permitieron visitar. Como ustedes pueden ver, tiene una calidad de primera. Hay guías y cada hora hay una guía que nos lleva por los diferentes lugares del taller, nos explica cómo se realizan los diferentes pasos de porcelana. Todo a mano, lleva cierta cantidad de años el lograr llegar a pintar estas porcelanas. Son diferentes etapas que los empleados tienen que ir cumpliendo para poder, sí, al final llegar a pintar. Es color negro, pero cuando pasa al horno y se cocina la porcelana, toma ese color azulado. Sí, ya sé, ustedes estarán preguntando cuánto vale. Bien, no se los digo, se los muestro. Ahí pueden observar los diferentes valores y el que tenga ganas ya sabe, un billete aéreo al Delft y se puede comprar un par de estas hermosas porcelanas. Luego de la visita a esta fábrica de porcelanas, ahora sí vamos a caminar por las maravillosas calles de la ciudad de Delft. Es una ciudad situada en la Holanda meridional y está surcada por canales. Es conocida por ser el núcleo de producción de la alfarería de Delft, donde hay cerámicas pintadas en blanco y azul que les mostré anteriormente. En el casco antiguo se encuentra la vieja iglesia estilo medieval, donde se encuentra el sepulcro del pintor Johannes Werner, oriundo de la ciudad, y la iglesia nueva, que se encuentra enfrente, es del siglo XV, que tiene vista a una muy animada plaza del mercado. Fue en sus días la sede de la Casa Real Orange y alberga el mausoleo de la familia. Esta ciudad, Delft, se encuentra a mitad de camino entre Rotterdam y La Haya, que en un rato visitaremos. Por supuesto que estamos aquí, estamos a pocos kilómetros, voy a ir. Esta ciudad fue fundada por Guillermo II el 15 de abril de 1246. Tiene una superficie total de 24 kilómetros cuadrados. Un dato interesante de esta hermosa ciudad que estamos visitando, que en el año 1536 gran parte de ella fue destruida por un incendio. Ahora sí, como les dije anteriormente, no podíamos dejar de visitar La Haya. Esta es la ciudad de los Países Bajos que figura como la capital administrativa del país y sede de la realeza holandesa. Alberga las sedes de tribunales internacionales de justicia y la Corte Penal Internacional. En esta ciudad se encuentran todas las embajadas extranjeras, ministerios gubernamentales del país, al igual que un gran número de organizaciones internacionales. Calles muy angostas y también tiene hermosos pasajes. No tiene lugares muy amplios, tiene una lujosa residencia del siglo XVII
construida para diplomáticos y familiares ricos. Tiene una gran iglesia que data del siglo XV, un impresionante ayuntamiento que data del siglo XVI, varios palacios grandes del siglo XVII, una iglesia protestante del siglo XVI y grandes e importantes edificios del siglo XVII. Bien amigos, y antes de despedirme los dejo con esta vista de este impresionante museo muy famoso aquí. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse y nos encontramos en el próximo. Gracias.